Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y precisamente para hablar sobre las acciones de prevención y ataques sobre este delito, saludamos con mucho gusto a Rosy Orozco, presidenta de Unidos contra la Trata. Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Josué. Buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias. En este día especial, con este fenómeno migratorio de los últimos meses, ¿qué tanto ha incrementado, ha agravado el delito de trata de personas en México? Justamente estoy en Chiapas, estaba yo en el cuarto evento. Realmente hay una gran voluntad para que, pues, desde el gobernador Rutilio Escandón y todas las personas que están en su equipo, pues, hagamos algo que realmente impida que estos migrantes, que estas personas valiosas caigan en redes de trata. Estuvimos también con la presidenta del Congreso, con Elizabeth Bonilla, en donde estamos viendo cuestiones legales que podríamos actuar y estamos con un consenso muy grande. Creo que sí se tiene que hacer algo muy especial, Josué, pero lo principal es la voluntad que aquí estamos encontrando también para abrir refugio. Está Elsa Simón Ortega, que es de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil tiene mucho que aportar, Josué. Sobre todo la denuncia, Rosy. Hablando precisamente de esto, ¿se ha incrementado el número de denuncias en los últimos meses? Mira, sí, entendemos que el número 01800-553-3000 que lanzamos en 2013, la Comisión Unidos contra la Trata, de la mano del Consejo Ciudadano, sí está recibiendo más denuncias. Y pues eso es básico, eso es lo principal. Pero luego, si tienes una víctima y no tienes a dónde llevarla, eso es criminal, Josué. Solo 6 estados de la República tienen los refugios. Si fuera la hija de cualquiera de nosotros, yo les hago la reflexión. ¿La vas a llevar a denunciar si después no la vas a poder proteger? La vas a llevar a denunciar si después no va a tener vida, no va a haber quien le dé la mano psicológica, legalmente, y hasta que tenga alas para volver a volar. Es una niña que, si fue sexual, generalmente no quieren volver a querer vivir siquiera. Entonces, es muy valioso encontrar, y hago un llamado otra vez a la sociedad civil. No solo la autoridad va a resolver esto. Sí tenemos hoy, como siempre, Josué, en todos los partidos, hay aliados, hay gente comprometida y hay cómplices de los tratantes, en todos lados, en todo nivel de autoridad. Y eso es más grave, ¿no? Sí, pues es gravísimo. Llegan a veces al poder con el dinero de los malditos giros negros. Y claro que ahí pues ya no tenemos nada que hacer, porque se llena el estado, se llena el municipio de estos lugares criminales donde tantas niñas desaparecidas son vendidas como mercancías. Claro, y eso ya lo hemos enfatizado, tu esfuerzo con Unidos contra la Trata se trata precisamente de esto, de las víctimas, de atenderlas, pero a la par de esto o paralelo a la atención a las víctimas, el juicio contra los delincuentes de este tipo de delitos, ¿cómo es en México? ¿Qué tanto se castiga la trata de personas? Tenemos una ley desde el 2012, desde el 14 de junio del 2012, que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la prevención y atención de las víctimas, que ha generado, según nos decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta el 31 de julio del 2017 tenían 858 sentencias, la mayoría condenatorias. El problema que yo detecté cuando hice el análisis de sentencias desde Comisión Unidos contra la Trata es que solo el 47% está aplicando la ley general. O sea, los demás se saltan la ley y se van a códigos, entonces generan impunidad. Tienen que aplicar la ley general. Y ahí es donde te digo, ¿qué está pasando con esos gobernadores? O sea, llegaron con el dinero de los tratantes a gobernar. ¿Por qué no aplican la ley? ¿Por qué no les importa tantas familias que tienen a sus hijas desaparecidas, por Dios? ¿Y qué no es importante esas personas, no? Hay gobernadores que tienen tal voluntad que cierran los malditos giros negros, que dicen: aquí en el estado no va a haber ninguna niña o mujer o niño que se venda como mercancía. Y entonces, pues ahí ya no vemos simulación, ahí sí hay mano firme, porque lo demás pues es como darle a tole con el dedo a la gente, que hay aquí un operativito y aquí otro, pero te abro todos los malditos lugares donde los seres humanos son expuestos como si fueran esclavos en el siglo
hace 3 siglos, ¿no? Es realmente muy grave lo que está pasando en algunos estados que están llenos de estos lugares. A ver, Rosy, en eso precisamente, el esfuerzo local, como ya lo estás explicando, ¿cuáles son los estados que mejor hacen ese esfuerzo o los que obviamente en la impunidad y la corrupción no hacen ese esfuerzo? ¿Cuál pudiera ser mejor dicho? Yo les pido a todos los que estamos en medios que leamos bien las cifras. Acaba de sacar CNDH unas cifras muy buenas, un diagnóstico extraordinario. Y entonces dice CNDH, los que tienen más sentencias son primero Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Baja California, Puebla, Tlaxcala mismo, son los que tienen más sentencias. Pero cuidado, muchos medios dicen, son los que tienen más trata. No, señores, son los que tienen la confianza para que denuncien, son los que tienen la gente que persigue el delito y son los que logran la sentencia. Son los estados que deberíamos aplaudirles. Claro. A los estados que no tienen nada de trabajo, como Yucatán y Durango, que ni siquiera carpetas de investigación declararon ante la CNDH, pues son a los que les debemos de decir, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué ignoran este delito que es tan grave para la sociedad? Porque no solo es la trata sexual, Josué, también estamos hablando de personas en campos agrícolas que son tratados como peor que antes de la revolución. ¿Sí? Estamos hablando de personas que hacen el trabajo del hogar y no se les da de comer lo mismo que come la demás gente, que las tratan sin dejarlas salir. Tuvimos casos tan graves como una chica que estuvo en el Estado de México encerrada, no le daban de comer, la violaba el hijo mayor, la golpeaba la señora. O sea, no podemos seguir viendo esclavos o esclavas en este país, y si de verdad primero son los pobres, pues primero es acabar con la esclavitud. Y lo hemos visto en casos en particular en en lugares de trabajo agrícola, como en estados más al noroeste, ¿no? Es decir, hay una cifra negra hablando de este tipo de delito, de la trata de personas, que, como ya lo decías, no significa que lo que más se denuncia es donde más existe, sino esa cifra negra en esos estados en particular. Pues sí, porque además tenemos personas que están queriendo ocultar, como el secretario ejecutivo decía, aquí hay tantos casos, entonces parecía como si ese estado tuviera mucha trata. Entonces ahora hay gobernadores que dicen, pues no digas, mándalo por corrupción de menores. Y eso está pésimo, ¿no? Porque estamos ocultando cifras y no debemos de hacerlo. Y sin embargo, pues sí tenemos también gente muy comprometida, como la secretaria Olga Sánchez Cordero, que de verdad cuánto agradezco que escuchó 2 horas a víctimas de trata y puso como prioridad el perseguir al único. Nosotros hemos atendido más de 300 víctimas y solo un tratante, para que veas cómo la ley general de trata sí está funcionando donde se aplica, cuando se le acompaña a las víctimas. Pero tenemos un tratante libre y bueno, pues hoy es prioridad encontrarlo. Tenemos gente como Santiago Nieto persiguiendo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera extraordinarios casos que nunca hubiéramos soñado ver en la cárcel. Ver también a mi compañero que fue diputado cuando la 61 legislatura, el fiscal general Jesús Manero, pues ver que se hizo el operativo de Tlaxcala, increíble, un operativo internacional, tratantes que operaban en Puebla, en San Luis Potosí, en Baja California, y que hoy en día 8 personas en la cárcel, 4 bienes incautados y 2 víctimas rescatadas de este operativo de tratantes internacionales. Y lo que acaba de pasar en Quintana Roo. Nunca soñé con ver que se capturara a un tratante que allá pues estaba como líder de la CTM. Entonces, pues sí tenemos gente como también mi compañero Alejandro Encinas, él es uno de los autores de la ley de trata, uno de los impulsores que pues siempre ha sido muy sensible a este delito y pues está haciendo cosas extraordinarias desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Rosy, por último, ¿qué debemos de hacer como medios, como ciudadanos, como organismos, como autoridad, ante este fenómeno de migración en particular que pudiera estar relacionado, como ya lo explicabas en un principio? Pues mira, yo creo que como sociedad, como medios, como autoridades, debemos impulsar lo que en otros países ha funcionado, que es el castigo a la demanda. No como en la ley de trata, sino realmente hablar de una ley de prostitución como la de Francia, donde la prostitución nunca se criminalice, pero sí a los clientes de ella. Donde a los clientes no se les meta a la cárcel porque no cabrían, pero se les castigue como en Francia con una multa tan alta que genere una bolsa
económica que le ayude a las personas que están en situación de prostitución para tener de verdad una opción, para que ellas puedan decir, sí, sí quiero estudiar, sí, sí quiero una opción de trabajo digno, sí, sí quiero, y con ese dinero que se le quita a los clientes, a la demanda, se le puede. Esa es la ley que ha funcionado más en el mundo, la ley de Suecia, que en Francia se hizo de esta manera, y pues la verdad los países que aplican eso son los que están avanzando, y en cambio pues Holanda está cerrando sus ventanitas esas espantosas, que hoy en día ya dijeron sí hay trata, sí está generando crimen organizado, y acabo de estar con una persona experta de Ámsterdam y me dijo, Rosy, se van a acabar las vitrinas mugrosas estas y ya no va a haber niñas que se vendan de esta manera tan horrible, que es una vergüenza para nuestra nación. Oye, interesante, digo, lo que sucede allá en Francia, o ya lo decías en Europa, ¿será posible aquí en México esto? ¿Por qué no? El Estado de la República que decida hacer esto será el primero de toda América y será el pionero. Si queremos acabar con la trata, pues tenemos que hacer cosas drásticas. Ojalá, ojalá y así sea, y esperemos que haya propuestas ya pues en forma, sobre todo legislativamente hablando. Rosy Orozco, presidenta de Unidos contra la Trata, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, Josué, y a todo el auditorio. Denunciemos. Gracias. Gracias igualmente.